Re. Teatro del aprendizaje. D. Broperly. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción como también en los comentarios. Capítulo 11. El tema ganador. Y el ganador es redoble de tambores por favor. Natsumi, ¿por qué tienen que ser así? Pero de todos modos, los haré reaccionar a una historia que leí sobre Natsumi y Reinhardt, pero no será todo, tal vez los primeros 3 o 2 capítulos, dependiendo de qué tan largo sea. También este es el fic que usaré Supernova de Husbrunan 298 https://archiveoforum.org/works/58 66 87 66/chapters 149 48 98 42 Australia. 7 Novela ligera Re. 0. Una granja e industrias. 1. Base de fans. 2. Comida. 3. La vida en el Japón moderno. 2. Comunidad Care. 2. Natsumi. 8. Hospital y medicinas. 4. Parque Jurásico y dinosaurios. 2. Religión. 1. Franquicias de juegos de manga. 2. La estación polar. 1. Deportes. 1. Pornhub. Un Subaru del futuro. 2. Crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Una historia. 1. Sistema educativo. 1. Mitología. 0. Ruta del orgullo. 1. Reacción a los vídeos de Chitnut. 3. Música. 2. Viendo a las brujas. Una tecnología moderna. 2. Memes. 1. Alunizaje. 1. Folclore japonés. 1. Historias secundarias de Re0. Un contenido breve. 1. Virus de videojuego. 1. Capítulo 12. El elenco reacciona a Supernova por Husbrunan 298. Resumen. Asegúrate de ir y apoyar a Husbrunan 298 por permitirme cubrir su trabajo. https://archive.transformativeworks.org/chapters/154 48 48 30 También fui a llenar el comentario con tus ideas y votos. Puedes revisar el capítulo anterior si te gusta alguna idea en particular. ¿Debería cambiarlo del lanzamiento de Wada a las consecuencias si se lanza? ¿Cuál sería mejor? También estoy aceptando sugerencias para un nuevo nombre para el fic porque en este momento es solo el elenco reaccionando a cualquier cosa. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Las luces del teatro volvieron a encenderse, bañando al atónito público con una tenue luz. Lentamente, casi mecánicamente, todos encontraron sus asientos, con el peso de la reciente proyección en el aire. Beatrice, sin embargo, no se limitó a sentarse. Prácticamente se aferró a su contratista, hundiendo la cara en su hombro, mientras su pequeño cuerpo temblaba. Sus ojos dorados, usualmente llenos de una exasperación juguetona o un afecto silencioso, ahora ardían con una ira feroz y protectora mientras fruncía el ceño, un sonido profundo y gutural escapaba de su garganta y miraba intensamente a Rem. Ren, con el rostro pálido y bañado en lágrimas por las desgarradoras escenas, extendió una mano tímidamente hacia Subaru, con un anhelo silencioso en su gesto. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar su manga, la mano de Beatrice se disparó, apartándola de Ren con una fuerza sorprendente. «Deja en paz a mi contratista, demonio Oni», gruñó Beatrice, con una voz aguda y cargada de un veneno crudo e inusual. «Lo único que le traes al Subaru de Betty es dolor y muerte». Rem se estremeció como si la hubieran golpeado, y su mano extendida cayó flácida. Sus ojos, ya rebosantes de dolor, cayeron al suelo. Sus manos se cerraron lentamente en puños apretados y temblorosos sobre su regazo, con una silenciosa agonía grabada en su rostro. Emilia, con el corazón apesadumbrado, intervino rápidamente, con voz suave pero firme. «Beatrice, no deberías decir eso». La Ren de la pantalla, había perdido la memoria. No podía saber lo que hacía. Beatrice se burló, girando la cabeza con un gruñido gutural y apretando los dientes. De hecho, eso no cambia todo lo que ha hecho. Incluso antes de perder la memoria, solo le trajo dolor a Subaru. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación descarnada. Ram, con el rostro desgarrado por la preocupación por su hermana, dio un paso al frente y colocó una mano consoladora sobre el hombro de Rem.
Su voz, aunque habitualmente cortante, ahora era suave y suplicante. Beatrice, por favor, deja de hablar así de mi hermana. Ya está pasando por suficiente dolor. Beatrice simplemente giró aún más la cabeza, enterrando su rostro más profundamente en el hombro de Subaru, aferrándose a él como si fuera su única ancla en un mundo de tormento. Mientras Emilia abrazaba a Subaru, su determinación se fortalecía a pesar del dolor persistente. Crush dio un paso al frente, recorriendo con la mirada los rostros sombríos del teatro. Se armó de valor, con una voz clara y firme, que atravesó la atmósfera pesada. No debemos dejar que esto nos hunda, declaró, con los ojos llenos de determinación. Estos eventos aún no han sucedido. Esto significa que podemos asegurarnos de prevenirlo, de que nunca suceda. Una ola de asentimientos recorrió al público, con una chispa colectiva de esperanza encendiéndose en sus ojos. Emilia levantó la vista, agarrando a Subaru con más fuerza, con voz firme. Nos aseguraremos de que Subaru no vuelva a pasar por este infierno, prometió, con los ojos brillantes de una convicción feroz. Garfield se golpeó la palma de la mano con el puño, apretando los dientes y con una furia primitiva en la voz. Me aseguraré de machacar a ese viejo antes de que llegue a Subaru. Rugió, tensando los músculos ante la idea. La voz del guardián resonó, rompiendo la tensión persistente. Ya basta de hablar. Hoy les mostraré una posible realidad. Como una versión diferente de Subaru, solo que esta es una chica. Feld levantó una ceja y esbozó una sonrisa traviesa. ¿Un hermano mayor disfrazado de chica? Es bastante raro, pero también sería gracioso, ¿no te parece, Reinhard? Tu encuentro con tu hermano, o hermana, sería divertidísimo. Reinhard asintió, con una pequeña sonrisa pensativa en sus labios. En efecto. Me pregunto si su contraparte femenina gritaría pidiendo ayuda para que yo viniera, o intentaría buscar otra solución. El guardián rió levemente, con un dejo de diversión en su tono. Esta realidad está un poco adelantada a la tuya en cuanto al tiempo, pero las cosas se han puesto bastante interesantes, entre Reinhard y la Subaru femenina, llamada Natsumi. Un jadeo colectivo, casi imperceptible para la mayoría, recorrió al elenco, pero Ren y Emilia se quedaron paralizadas. Emilia abrió los ojos como platos, con la respiración entrecortada mientras tartamudeaba, su voz apenas un susurro coherente. Reinhard, ¿y Subaru, qué? Su rostro era una máscara de absoluta conmoción e incredulidad. A su lado, Ren, con los ojos abiertos por un repentino y profundo horror, se tambaleó precariamente antes de desplomarse silenciosamente en el suelo, atrapada justo a tiempo por Ram, quien la abrazaba con fuerza, con su misma expresión de desconcierto. La pantalla cobró vida con un destello, y su brillo iluminó los rostros atónitos del público. Todas las miradas se posaron en la escena que se desarrollaba. Te amo, dice Natsumi Schwartz, y el mundo entero se detiene. Al ver su expresión de asombro, suelta una risita y repite. Te amo, Reinhard. ¿Saldrías conmigo? El rostro de Reinhard se congela, una máscara de desconcierto absoluto e inusual. Sus ojos, habitualmente tan agudos y serenos, están abiertos y sin pestañear, reflejando la conmoción que lo ha dejado sin palabras. Felt, sin embargo, encuentra la situación divertidísima. Rompe a carcajadas, casi doblándose mientras señala con un dedo acusador y tembloroso al santo de la espada. Mírate la cara, Rein. Se ríe entre dientes, apenas logrando articular palabra. Nunca esperaste ser el primero en salir con mi hermano. Ren, que apenas había logrado incorporarse tras su desmayo, mira la pantalla con una mezcla de incredulidad y profunda angustia. Su voz es un susurro ahogado, impregnado de una profunda sensación de traición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo consigue Reinhard conseguir primero al héroe de Ren? ¿Cómo es posible? Aprieta las manos con fuerza a los costados, temblando de emoción contenida. Emilia, aún en estado de profunda conmoción por la revelación inicial de una Subaru femenina, ni siquiera puede formar un pensamiento coherente, con la mirada fija en la pantalla y la boca ligeramente abierta. Al suelta un silbido bajo y apreciativo, con una sonrisa irónica en los labios. Bueno, de chica, hermano, la verdad es que no se ve tan mal, debo decir. Los ojos de Priscilla se entrecierran furiosos.
asesta una patada certera y precisa a la espinilla de Al, impactando con su elegante bota. «Cállate, bufón pervertido», gruñe, con un gruñido bajo y peligroso. Al se agarra el estómago, haciendo una mueca dramática. Solo era un cumplido, princesa. Se queja, aunque una pizca de diversión se refleja en su ojo visible. Ella simplemente chasquea la lengua con exasperación, con el rostro lleno de fastidio apenas contenido, antes de volver a la pantalla. Garfield y Otto, incapaces de contener la risa, estallaron en carcajadas estruendosas, con los hombros temblando de diversión. Otto, secándose una lágrima de risa, logró exclamar: «Me aseguraré de recordar esto para siempre». Garfield no deja de reír, un sonido estridente y desenfrenado que llena el teatro. Es muy gracioso que el capitán, de chica, diga que ama a Reynard. Brama, secándose una lágrima de alegría. Solo si estuviera despierto, sería aún mejor. Garfield y Otto siguen riendo, con los hombros temblando de diversión desenfrenada. Beatrice abraza a Subaru aún más fuerte, su pequeño cuerpo pegado al suyo, su voz un suave murmullo posesivo. Betty está bien, de hecho, afirma, con sus ojos dorados fijos en la pantalla, siempre y cuando esta versión de Subaru siga dándole a la versión de Betty de esa otra el mismo amor. Esa es la única condición, de hecho. Crush se ríe en silencio en su mano, un sonido delicado y refinado que apenas escapa de sus labios, sus hombros tiemblan con alegría contenida. Wilhelm, a su lado, se permite un pensamiento inusual y privado, con una leve sonrisa, casi imperceptible, dibujada en sus labios. Bueno, esa es una forma de tener a Subaru en la familia, reflexiona, con una calidez que lo recorre. Me pregunto si mi versión de mí mismo en esa realidad quiere a esta Subaru como nieta. Bueno, podría estar teniendo más que una nieta. Suelta una risita suave, un sonido de silenciosa satisfacción. Ferris ríe, moviendo la cola juguetonamente. Subaru Nian siempre hace las locuras, sea cual sea su versión. Exclama con un brillo en los ojos. Retrocede un paso y percibe cierta inquietud y nerviosismo en ella. Quiere consolarla, pero no sabe qué decir. ¿Qué puede decir en un momento así? ¿Qué debería decir siquiera? Bueno, entiendo que no puedas responderme ahora mismo. La verdad es que te lo solté de golpe. Natsumi nota su silencio y ríe un poco, pero sus rasgos se endurecen y sus palabras suenan forzadas. Acabamos de terminar con unos 4 arzobispos, después de todo. Piénsalo bien, ¿quieres? No te preocupes, te prometo que no me deprimiré demasiado si me rechazas. Muchos ojos se abrieron de par en par, asombrados, ante la casual mención de Natsumi a los arzobispos. Emilia fue la primera en expresar su sorpresa compartida, con una mezcla de incredulidad y celos incipientes en su voz. 4 arzobispos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Y cómo es que Reynard se junta con otra versión de Subaru antes que yo? Es mi caballero. Apretó la mano de Subaru con fuerza, con un brillo ferozmente protector en sus ojos amatista. Reynard se frotó la nuca. Una extraña y torpe sonrisa adornó su rostro, habitualmente estoico. Siento que mi homólogo en pantalla haya hecho esto, Emilia. Ni siquiera sé qué decir. Fel negó con la cabeza, con un tono juguetón y exasperado. No necesitas disculparte, idiota. Es una versión completamente diferente de ti. Ram soltó una risita cómplice, con una leve sonrisa en los labios. Pase lo que pase, Barusu siempre molestará a alguien por amor. De repente, Ren, tras recuperarse de su conmoción, agarró el brazo de Subaru con una fuerza desesperada. Beatrice, al ver esto, intentó apartarla de inmediato, con un gruñido bajo retumbando en su garganta. Ignorando al espíritu, Rem apretó el rostro contra el brazo de Subaru, con la voz cargada de emoción. Por favor, despierta, Subaru, ahora mismo, para que Rem pueda decirte que te ama una y otra vez. Rem no dejará que se lleven a su héroe antes de que sea demasiado tarde. Te consentiré con lo que quieras. Se hundió en su pecho mientras Beatrice se rendía, resoplando, mientras abrazaba a Subaru de nuevo, acurrucándose contra él. No, no hace falta, dama Natsumi, interrumpe antes de oír otra palabra. De verdad no soportaba esa sonrisa autocrítica. Solo estaba, sorprendido. ¿Estás segura? Claro, ¿de verdad necesitas que te lo repita? Pregunta ella.
Te quiero, Reynard. Pero somos de facciones diferentes, la señorita Emilia aprobará sus acciones. Mientras la pregunta de Reynard sobre la aprobación de Emilia flotaba en el aire, la propia Emilia cruzó los brazos sobre el pecho, con una mirada decidida, casi desafiante. Lo permitiría, declaró, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado firme. No estoy tan celosa. A pesar de sus palabras, sus mejillas se inflaron notablemente, una clara señal de los celos que intentaba negar. Ja. Claro que sí. Es mi mejor amiga, ¿sabes? Le da un codazo en el pecho, y él casi olvida desactivar algunas de sus bendiciones divinas debido a su peculiar estado mental. Y no uses a tus candidatos reales como excusa. Ambos sabemos que Felt nos ha estado apoyando desde el primer día. La sonrisa de Felt se ensanchó hasta convertirse en una triunfal. Empujó a Reynard juguetonamente con el codo, con los ojos brillantes de picardía. ¿Ves? Yo haría eso. Exclamó con un dejo de orgullo en la voz. Al ver que siempre estás a mi lado, por fin tendrías a alguien más a quien molestar, en lugar de solo a mí. Reynard, con un rubor tenue, casi imperceptible, en sus mejillas, le ofreció una sonrisa cortés. Gracias por preocuparte por mi bienestar, Felt, respondió con un toque de genuina diversión en su tono. Felt simplemente negó con la cabeza, con una sonrisa cómplice en el rostro, disfrutando claramente de su leve turbación. Seguro que hay mejores opciones que desean tu mano. Se alisa el uniforme por costumbre. Sir Julius, quizás. Es mucho más encantador que yo y. La sonrisa de Julius era sincera al mirar a Reynard, con un toque de calidez en la mirada. Me tienes en alta estima, amigo mío, dijo con voz amable. Pero gracias por ser tan amable. Reynard le devolvió la sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Es cierto, amigo mío, eres mucho mejor que yo, dijo, apenas audible mientras bajaba la mirada, murmurando la última parte para sí mismo, ya que yo soy un monstruo. La sonrisa de Julius se desvaneció, reemplazada por un profundo ceño de preocupación al captar el débil susurro autocrítico. Sin embargo, su atención se centró rápidamente en la pantalla al reanudarse la escena. Natsumi Schwartz le tapa la boca con la mano y dice, mira, eso me da igual. A quien amo eres tú, no él. Me da igual lo perfecto que sea. Que salga con cualquier camarera despampanante, por mí. Lo mira a los ojos, y él se queda atónito por todo. El color de sus iris, su exótico cabello negro azabache, su piel suave y sin broncear. ¿Hay alguna excusa más? Con gusto la refutaré si sigues dándola. Soy un monstruo. Sonríe con amargura, y sabe que dice la verdad. Soy un monstruo que solo sirve para destruir. No puedo hacerte feliz, Natsumi. Destruyo todo lo que toco. Acabo de asesinar a mi abuela delante de su marido y su hijo. Lo siento, pero no puedo darte la felicidad. El rostro de Wilhelm se arrugó, con una profunda tristeza grabada en sus rasgos. Apretó los puños, con los nudillos blancos, y una silenciosa angustia resonando en su mente. ¿De verdad hice que mi nieto pensara tan mal de sí mismo? ¿Cómo pude hacer esto? Soy un abuelo terrible. Debo compensarte, Reynard. Reynard, sentado junto a Felt, se miró las manos, con los hombros hundidos como bajo un peso insoportable. Las palabras de la pantalla eran su propio tormento no expresado, un estribillo familiar en su mente. Nadie podrá amar jamás a un monstruo como yo. Solo provoco dolor y muerte. Destrozaré a la gente, y nunca encontrarán la felicidad conmigo. Apretó la mandíbula. Una profunda desesperación nubló su semblante habitualmente sereno. De repente, Felt, con los ojos encendidos de una furia feroz y protectora, estalló. Extendió la mano y le dio una fuerte bofetada a Reynard en la mejilla. El sonido resonó en el silencio del cine. «Deja de pensar así, idiota», gritó, con la voz ronca por la frustración y el cariño. «Mira. La hermana mayor en pantalla te va a demostrar que te equivocas». Ella guarda silencio un rato, y él se pregunta si acaba de arruinar su relación. O tal vez simplemente es como debe ser, y ella acaba de darse cuenta de que ser amantes, o incluso amigos, con él va a ser una diana en la espalda. Y entonces, algo interrumpe sus pensamientos. Natsumi sostenía una especie de tubo y simplemente lo golpeó con él.
¿Qué? Ah, eso funcionó. Genial. Deja la pipa y se sacude las manos. Si algo falla, dale una buena palmada, nunca falla. Y nunca te castigan, ¿sabes? Así arreglé un montón de computadoras y televisores viejos, ¿sabes? Si funciona, no lo arregles. No te veo como un monstruo, y probablemente nunca lo haré. Su atención vuelve a él y le toma las manos. Mira, por mucho que me gustaría resolverlo todo con palabras como no eres un monstruo, no se puede lidiar con el trauma tan fácilmente, en primera persona. ¿Qué tal si lo intentamos y a partir de ahí lo solucionamos? Trataremos tus problemas uno por uno, juntos, ¿qué te parece? Ah, por cierto, la oferta de antes sigue en pie, puedes tomarte tu tiempo para responder. Prometí no ponerme triste, pero si me ignoras demasiado tiempo, recuerda que nunca prometí no enojarme, así que no seas imbécil, ¿vale? Un suspiro colectivo de alivio, casi imperceptible, recorrió al público al resonar las palabras directas pero increíblemente compasivas de Natsumi. Felt, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, se giró hacia Reinhardt con voz firme e inquebrantable. Reinhardt, de verdad necesitas superar esta mierda de monstruo. Intenta verte un poco mejor. Lo miró fijamente, con una mirada decidida, deseando que asimilara el mensaje de Natsumi. Entonces, para asombro de todos, Wilhelm habló, con la voz cargada de emoción, la mirada fija en su nieto. Reinhardt, siento mucho lo que te dije cuando eras un niño. No estaba en mis cabales, y fue culpa mía que tuvieras esta mentalidad. Por favor, no te consideres un monstruo por mi culpa. Un profundo silencio invadió el teatro mientras la sincera disculpa de Wilhelm flotaba en el aire. Muchos ojos se abrieron de par en par, observando la cruda vulnerabilidad entre abuelo y nieto, y una calidez colectiva se extendió por la sala. Khrushchev sintió lentamente, con una sonrisa amable y comprensiva en sus labios, un silencioso reconocimiento de la sanación que se desarrollaba ante ellos. Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Reinhardt, un marcado contraste con su estoicismo habitual. Una sonrisa sincera y suave, rara vez vista, floreció lentamente en su rostro. Lo intentaré, Felt, dijo con la voz un poco ronca, pero llena de una renovada determinación. Y Wilhelm, te lo prometo. Ya no me veré como un monstruo. La voz del guardián, ahora más suave, pero con su autoridad habitual, interrumpió el momento. Está bien que estés superando tu trauma, pero sigamos viendo. Todos volvieron a la pantalla. Una silenciosa esperanza reemplazó la desesperación anterior. Mira a la chica frente a él y luego alza la vista al cielo. ¿Vale la pena arruinarla solo por su felicidad? La amable, dulce y pura Natsumi Schwartz. Resolver mis problemas juntos, como dijiste, suena maravilloso. Así que no hay necesidad, Natsumi. Yo también te amo, dice, y no hay viento. Sabe que no merece ser amado. Es un arma, solo útil en el campo de batalla. Y amar a alguien tan santa como Natsumi, lo hace sentir como si estuviera cometiendo un pecado. Pero aún así desea un final feliz para ambos. Al verla brillar, no es exagerado compararla con la estrella más brillante del cielo. Su personalidad alegre, su sonrisa contagiosa, su optimismo infinito, brilla con tanta intensidad que todos los demás palidecen en comparación. Él desea con todas sus fuerzas que esto funcione, aunque sabe que podría ser el responsable del crimen de apagar esa chispa. No la merece, ni lo más mínimo. Pero Reinhardt fue elegido por Natsumi Schwartz, y alguien tan lamentable como él no puede reunir la fuerza de voluntad para rechazar esta oportunidad que el mundo ha considerado conveniente brindarle. Él realmente lo es, él realmente es un ser egoísta. La pantalla se apagó lentamente, dejando al cine en un silencio contemplativo, que gradualmente dio paso a un coro de suaves sonrisas y suspiros de alivio. Felt, con los ojos brillantes de diversión, volvió a darle un codazo a Reinhardt. Tu contraparte en pantalla es tan molesta, igual que tú. Bromeó, con una exasperación cariñosa en la voz. Pero parece que ninguno de los dos puede negarle nada a la gente. Al menos no lo hacías por los demás ni por ser amable. Era por ti mismo, y te está ayudando. Reinhardt, con un leve rubor subiendo por su cuello, asintió lentamente. Supongo que sí, murmuró, con una sonrisa rara, casi tímida, dibujada en sus labios.
Feld rió disimuladamente, con un brillo travieso en los ojos. Quizás deberíamos buscarte a alguien que se parezca a Natsumi, Rein. Sugirió, con una amplia sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. La sonrisa nerviosa de Reinhardt se ensanchó, con un dejo de pánico en su voz. Feld, no tienes que hacer eso, protestó rápidamente, con las mejillas enrojecidas. Wilhelm observó la interacción, sintiendo una profunda paz. Una suave sonrisa adornó sus labios, deseando de todo corazón que Reinhardt se tomara en serio todo lo que había dicho y, por fin, dejara de verse como un monstruo. Emilia y Ren se cruzaron de brazos, con un puchero compartido, y sus expresiones eran una clara mezcla de celos y anhelo. Ren, con el ceño fruncido por la frustración, murmuró. Rem aún no ha oído a su héroe decir que la ama, pero de alguna manera Reinhardt lo entiende antes que yo. Emilia asintió vigorosamente, sus ojos color amatista se entrecerraron con una mirada decidida, aunque un poco celosa. Cuando volvamos, me aseguraré de llenar de amor a Subaru todos los días para que no busque otra mujer. Declaró con un tono posesivo y feroz. Beatrice, aún aferrada a Subaru, los miró con una expresión de suficiencia y complicidad. Bueno, puedes intentarlo, dijo con un dejo de superioridad en la voz, pero el amor de Subaru siempre estará dirigido a su Betty. Supongo que es una verdad innegable. Ram simplemente puso los ojos en blanco, con una leve, casi imperceptible sonrisa dibujada en sus labios mientras pensaba. ¿Qué has hecho, Barusu? Corromper a mi hermana, Emilia y Beatrice, eres un pervertido. A pesar de pensarlo, su sonrisa persistió, testimonio de su propia y extraña diversión. Al se rió para sí mismo, un sonido sordo y retumbante tras su casco. Esto es como esos fanfics que la gente solía hacer en casa. Mi hermano se moriría de vergüenza si viera esto. Siguió riendo en voz baja, negando con la cabeza ante lo absurdo y familiar de la situación. Petra resopló, apretando los puños. Me aseguraré de ser la número 1 de Subaru antes que nadie. Declaró con determinación juvenil y un brillo feroz en los ojos. Frederica sonrió con dulzura y extendió la mano para acariciar la cabeza de la niña. Seguro que sí, Petra, dijo con voz suave y alentadora, y una cálida comprensión en la mirada. Garfield y Otto estaban literalmente en el suelo, revolcándose en un ataque de risa descontrolado. Garfield, con la cara roja y llorosa de pura diversión, logró jadear entre carcajadas. Qué lástima que el capitán no esté despierto. Sería increíble ver su reacción. Se aferró a Otto, quien estaba igualmente convulsionado de la risa, apenas capaz de hablar. Subaru, tiene suerte. Jadeó Otto, secándose los ojos. No puedo usar esto como venganza por todo lo que me has hecho, pero aún así te devolveré el favor. Su risa se interrumpió abruptamente cuando ambos recibieron un fuerte y simultáneo golpe en la cabeza. Frederica. Su expresión era severa, aunque una leve sonrisa exasperada se dibujó en sus labios. Ya basta, ustedes dos, los reprendió con voz firme. Se tranquilizaron al instante, asintiendo tímidamente. Priscilla se levantó de su asiento, con una sonrisa genuina y poco común en su rostro, un sutil cambio respecto a su habitual desdén. Esta fue una situación realmente divertida, declaró, con un tono de satisfacción. Al, todavía riendo suavemente detrás de su casco, asintió levemente en acuerdo con Priscilla, sus hombros aún temblaban con alegría reprimida. Félix, con un brillo travieso en la mirada, exclamó. Quizás deberíamos intentar que Subaru se vista de chica y ver qué tal queda. Soltó una risita ante la idea, imaginándola vívidamente. Crush, con una sonrisa amable y cómplice en el rostro, rió suavemente para sí misma. No sé cuánto le gustaría a Subaru hacer eso, Félix, reflexionó con una voz divertida, imaginando el caos inevitable. Notas. También tengo un canal y probablemente sea por estar desesperada, pero si quieres puedes echarle un vistazo. La autoridad de la avaricia explicada https://youtube.com/shorts/ar4p8ds3 y 0 de cierre feature igual share. Nota del editor. Link del canal del creador. Broper League, también en la descripción. Bueno, sin más, adiós. Teatro del aprendizaje. De Broper League. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción, como también en los comentarios. Capítulo 13.
Encuesta de votación. Ya he ideado completamente el sistema de votación, así que cómo funcionará es que cada persona obtiene 2 votos, donde pueden elegir diferentes temas o el mismo 2 veces, pero después de que se decide el final y se crea el capítulo, todos los números volverán a 0 y se elegirá un nuevo tema, así que comiencen a votar. Además, si tienen una idea que aún no está en la lista, pueden decir cuál es. Australia. 0 novela ligera re. 0. 0 granjas e industrias. 0. Base de fans. 0. Comida. 0. La vida en el Japón moderno. 0 comunidad Keer. 0. Natsumi. 0. Hospital y medicinas. 0. Parque Jurásico y dinosaurios. 0 religión. 0. Franquicias de juegos de manga. 0 la estación polar. 0. Deportes. 0. Pornhub. 0 Subaru del futuro. 0. Crímenes de la Segunda Guerra Mundial. 0 Historia. 0. Sistema educativo. 0. Mitología. 0. Ruta del orgullo. 0. Reacción a los vídeos de Chitnut. 0 Música. 0. Viendo a las brujas. 0 Tecnología moderna. 0. Memes. 0. Alunizaje. 0. Folclore japonés. 0. Historias secundarias de Re:Zero. 0 Contenido breve. 0. Virus de videojuego. 0. ¿Qué pasaría si Satella atacara la Tierra o los arzobispos atacaran la Tierra? 0 Caminando con monstruos. 0. El día que la Tierra se detuvo. 0 Subaru / Silpi. 0. Tecnología que ayudó a la sociedad que surgió de la guerra. 0 Subaru / Shino. 0 También asegúrate de decir por qué 2 cosas votarás o el tema sobre el que quieres obtener 2 votos. Capítulo 14. Ganador de la votación notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Bueno, contar todos estos fue una molestia. No esperaba obtener más de 100 comentarios, pero el final es, novela ligera otra vez, tal vez debería dejar esto en el banco por un tiempo después de esto. 1 a novela ligera. 34 2 o Australia. 31 tercer memes. 27 Australia. 31 novela ligera re. 0. 34 granjas e industrias. 0. Base de fans. 5. Comida. 1. La vida en el Japón moderno. 4 comunidad Keer. 2. Natsumi. 16. Hospital y medicinas. 3. Parque Jurásico y dinosaurios. 18 religión. 5. Franquicias de juegos de manga. 2 la estación polar. 0. Deportes. 0. Pornhub. 18. Subaru del futuro. 3. Crímenes de la Segunda Guerra Mundial. 16 Historia. 6. Sistema educativo. 3. Mitología. 6. Ruta del orgullo. 10. Reacción a los vídeos de Chitnut. 7 Música. 3. Viendo a las brujas. 0 Tecnología moderna. 4. Memes. 27. Alunizaje. 4. Folclore japonés. 4. Historias secundarias de Re:Zero. 7 Contenido de Kurzgesagt. 10. Virus de videojuego. 0. ¿Qué pasaría si Satella atacara la Tierra o los arzobispos atacaran la Tierra? 6 Caminando con monstruos. 4. El día que la Tierra se detuvo. 2 Subaru / Silpi. 25. Tecnología que ayudó a la sociedad que surgió de la guerra. 5 Subaru / Shino. 6. Alcor Subaru. 0. Punto de vista de Todd de Subaru. 2 Ruta de la pereza. 0 Ruta de la avaricia. 0 Ruta de la gula. 0 Ruta de la ira. 0 Ruta de la lista. 0 La tierra errante. 2. Manga. 0. Juegos. 1. Anime. 0. Elenco reacciona a los personajes OP. 2 Lo que voy a cubrir es el arco 7 Subaru invocando a Satella, el arco 8 la muerte de Priscilla y el arco 9 el choque de Al, él sellando a Subaru. Capítulo 15. Reacción de la novela ligera 1/3 reescritura. Resumen. Solo quiero darle un enorme agradecimiento a Taquito Rie por hacer arte personalizado para mi historia del brujo de la cobardía. También tienen un canal de YouTube @taquito_rie. Y si quieren pueden apoyarme en mi YouTube @BrotherLeagueNotas. Ver el final del capítulo para las notas.
Todos se acomodaron en sus asientos, y un suspiro colectivo se escapó del público al ver cómo la gravedad de las intensas visiones previas comenzaba a disiparse, reemplazada por una atmósfera más ligera y esperanzadora. Ren y Emilia se acercaron de inmediato a Subaru, agarrándolo del brazo y acercándolo al pecho, abrazándolo con fuerza como si quisieran reclamarlo. Beatrice, al observar su descarada exhibición, resopló, con una mezcla de fastidio y posesividad en su tono. De hecho, nadie se lo va a llevar, dijo, así que deja de fingir que no te quiere. Pero sus palabras cayeron en saco roto mientras Emilia y Ren seguían acercándolo a sus brazos, en una silenciosa y juguetona batalla por su afecto. Garfield y Otto, aún visiblemente temblando por la risa residual, lograron recomponerse lo suficiente para hablar mientras se sentaban. Alcaide, tiene que seguir mostrándonos esas versiones del capitán, exclamó Garfield con una amplia y alegre sonrisa. Fue increíble. Rió entre dientes, incapaz de reprimir su alegría. Frederica, con un suave movimiento de cabeza que acompañaba sus palabras, los reprendió suavemente. Deben dejar de reírse. Están manchando la sincera propuesta de amor de Natsumi. Los dos guardaron silencio, aunque aún se les escapaban risitas disimuladas, con los ojos brillando de diversión compartida. Felt se giró hacia Reinhard mientras se acomodaban, con una expresión genuinamente cálida. «Y bien, Reinhard, ¿cómo te sientes?», preguntó, con una mirada abiertamente empática. Reinhard se giró hacia ella, con una sonrisa genuina y relajada adornando su rostro, una imagen que aún era rara, pero cada vez más frecuente. «Me siento mucho mejor», Felt admitió, con una voz que transmitía una nueva ligereza. «Y más ligero, después de todo lo que tú y el abuelo me dijeron ayer». La sonrisa de Felt se iluminó. «Eso es. Deja de pensar tan mal de ti mismo, y entonces empezarás a sentirte mejor, como si el peso en tu pecho se hubiera ido». Reinhard asintió, su sonrisa se profundizó, un silencioso reconocimiento de su sabiduría. Aún con una risita contenida, habló. «Así que la versión de Emano en pantalla era tan directa. Mucho mejor que la nuestra, ¿eh?». Soltó una risita, con un tono irónico y divertido. Ricardo, a su lado, estalló en carcajadas, con una amplia sonrisa que dejaba ver sus colmillos. «Sin duda», asintió con entusiasmo. Y de hecho conseguí una respuesta adecuada. Emilia, inusualmente sensible por la conversación, pareció aguzar las orejas. Su rostro se sonrojó de vergüenza, pero su determinación se endureció. «Bueno, cuando volvamos», declaró con voz firme, «ya he decidido que voy a colmar a Subaru de te quiero todos los días». Al y Ricardo estallaron en carcajadas, encontrando su repentina y fervorosa declaración sumamente divertida. Félix se giró hacia Cruzch con un brillo juguetón en los ojos. Entonces, Cruzch-nian, ronroneó con una amplia sonrisa, «¿cuál es tu opinión general sobre Natsumi?». Cruzch se llevó una mano pensativa a la barbilla, con la mirada perdida mientras reflexionaba. Aún así, habría sido muy parecida a Subaru, reflexionó en voz alta, con una voz que transmitía una serena contemplación. Tendría esa maldita habilidad, por desgracia, pero ambos serían héroes y siempre se esforzarían por salvar a la gente. Me pregunto cómo se unió a Emilia, como hizo Subaru, para ayudarla, pero también porque quería estar cerca de ella. Félix se recostó en su asiento, moviendo la cola pensativo. «Bueno, no lo sé, Nian, pero seguramente solo quería ayudar a Emilia», especuló. «Pero aún me pregunto, Nian, si podemos ponerle un vestido a Subaru». Cruzch soltó una risita divertida antes de regañarlo juguetonamente. «Ya basta de esa idea, Félix. Puedes preguntarle a Subaru cuando volvamos». La sonrisa de Félix permaneció, con un toque de travesura en sus ojos. Priscilla se abanicaba lánguidamente, con una expresión de suprema confianza. A mi ser divino le habría gustado ver una versión donde Subaru se uniera a mi bando en lugar de ese inútil, declaró, con una leve sonrisa en los labios. Podría aprovechar mucho mejor su potencial, sin duda. Al giró lentamente la cabeza hacia ella, con un tono fingido de dolor. «Princesa, ¿y yo qué? Me tienes, y soy bastante bueno, ¿verdad?». Priscilla simplemente se giró, con voz despectiva. «No te enorgullezcas tanto, bufón.
Al bajó la mirada, desinflándose ligeramente bajo el casco, al oír la risa cordial de Ricardo a su lado. La voz del guardián habla mientras dice: ya es suficiente charla por hoy. Les mostraré más eventos futuros. El que les estoy mostrando hoy sucedió en el mismo lugar que el bucle de muerte de 10 segundos que vieron. Muchos se estremecen ante este sagrado pensamiento de lo que le sucederá a Subaru a continuación. ¿Cómo podría empeorar eso? Priscilla piensa para sí misma cuánto tiempo estará el plebeyo en Boyachia y cómo estoy involucrada en lo que sucederá en el futuro. Mientras aprieta el puño y dice que no puede saber qué le sucederá a sí misma. Mientras Rem habla y dice Subaru también morirá en este. Las lágrimas amenazan con derramarse de sus ojos mientras cierra el puño y Ram pone su mano sobre la de ella dándole un apretón tranquilizador. Mientras el guardián habla de nuevo diciendo: Subaru morirá otra vez, pero hará algo muy interesante en su lugar. Mientras Rem mira hacia abajo apretando el puño, todos comienzan a preguntarse qué quiso decir el guardián con eso, mientras Wilhelm habla diciendo: no me gusta la forma en que lo expresaste y no puede significar nada bueno según donde se encuentra Subaru actualmente, ya que muchos están de acuerdo con su declaración. Mientras la pantalla comienza a reproducirse. Todos juntos, Subaru y los demás lucharon, resistieron y se encaminaron hacia la victoria. Como una unidad. Por eso, ellos ganarían. Con todos, él iría y ganaría. Julius se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla y un ceño pensativo. Parece que Subaru ha formado un equipo y parece estar muy orgulloso de ellos, reflexionó con un dejo de preocupación en su voz. ¿Será porque son fuertes o por su habilidad? Deseaba desesperadamente lo primero, pero un frío temor en sus entrañas le susurraba lo segundo. Anastasia sacó su bloc de notas, con el bolígrafo listo para anotar cada detalle. Tenemos que recordar todo esto si queremos asegurarnos de que esto nunca suceda, declaró con voz seria. Cualquier cosa que involucre a Subaru sin duda será importante, y su participación en Boyachia, precisamente, significa que esta será una de las batallas más grandes de la historia. Wilhelm asintió con gravedad, con una expresión sombría en el rostro. Es totalmente cierto. Solo quiero saber qué hizo exactamente Subaru para involucrarse con todo un país. Beatrice bajó la mirada, apretando sus pequeñas manos en puños, y una oleada de autorreproche la invadió. ¿Por qué siempre estás solo, Subaru? Soy tan inútil que ni siquiera puedo estar contigo. Emilia, al notar la angustia de Beatrice, le tomó la mano con ternura. Beatrice, Subaru te ama con todo su corazón, dijo con dulzura, con una voz cálida. Sé que él nunca querría que te alejaras demasiado. Quizás ocurrió algo que se les escapó a ambos, así que no te culpes por algo que nunca sucederá, porque lo evitaremos. Beatrice asintió lentamente, frotándose los ojos antes de mirar a Subaru, con una pequeña sonrisa esperanzada en los labios, y lo abrazó con fuerza. Juntos, continuaron mirando la pantalla. Subaru. Arrodillado, con su cuerpo cerca de la muerte, Subaru puso una mano en su propio pecho. Aunque Todd frunció el ceño ante esas palabras, no desvió la vista de Tanza. Naturalmente, si Subaru intentaba alguna acción perceptible, Todd seguramente se movería para impedírselo. Aunque Subaru permaneció arrodillado en el sitio, no se movió. No se movería. Subaru. Todd. Un escalofrío colectivo recorrió al público. Rem y Emilia, instintivamente, apretaron con más fuerza a Subaru, acercándolo aún más. Sus rostros reflejaban una profunda preocupación al ver su estado casi mortal en la pantalla. La mirada de Wilhelm se endureció, con un brillo acerado en sus profundidades. Se inclinó hacia adelante, con una voz grave y analítica. Este hombre, Todd, ¿qué tiene que ver con Subaru y por qué lo odia tanto? Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Pero también lo veo en él. Veo miedo. ¿Pero por qué? Khrushchev, siempre pragmática, ofreció una sugerencia, con voz serena en medio de la creciente tensión. Quizás le da miedo que aparezca alguien si mata a Subaru ahí mismo. Wilhelm negó con la cabeza lentamente, frunciendo el ceño. Entonces no estaría haciendo esto. Debe haber otra razón por la que le teme a Subaru. Beatrice, inflando el pecho con férreo orgullo, abrazó a Subaru con más fuerza. Claro que tiene miedo. Declaró con una voz que resonaba con absoluta seguridad.
El Subaru de Betty es así de increíble. Y no tenía necesidad de moverse. Solo había una cosa que tenía que decir. Subaru, puedo regresar por medio de la muerte. Una exclamación colectiva recorrió al público, seguida rápidamente por un profundo silencio de horror. El rostro de Emilia palideció, palideciendo por completo, mientras aferraba la mano de Subaru con una fuerza desesperada y demoledora. Su voz era un susurro frágil y aterrorizado, apenas audible por encima de los latidos de su propio corazón. ¿Por qué dices eso, Subaru? La pregunta estaba impregnada de un miedo profundo y agonizante a lo que esta revelación podría desatar. Reynard entrecerró los ojos, con una determinación sombría endureciendo sus facciones. Apretó los puños con fuerza, su mente se llenó de teorías desesperadas. Subaru, ¿qué planeas? Por favor, no dejes que esto te lleve a la muerte. Esta confesión podría ser catastrófica. La mano de Al, apoyada en su casco, tembló casi imperceptiblemente. Una súplica silenciosa y frenética resonó en sus pensamientos. Hermano, ¿por qué tienes que desafiarla? Más te vale tener un buen plan para esto, porque si no, el gesto juguetón de Félix se desvaneció, reemplazado por una mueca tensa y preocupada. Apretó los puños y apretó los dientes. ¿Qué planea Subaru al invocar a la bruja? Preguntó con la voz cargada de miedo. ¿No puede estar intentando suicidarse diciendo su nombre? Preguntó Krushch, con expresión seria y resuelta. Subaru no haría algo así. Ha aprendido a valorar su vida. Quizás esté intentando provocar a la bruja para que mate a Todd. Wilhelm, sin embargo, negó con la cabeza, con una sombría comprensión en la mirada. Quizás, pero también podría ser que Subaru ya haya fracasado, replicó con voz grave. Y no le queda nada por lo que vivir, lo que significa que se sacrificará para asegurar la vida de todos los demás. Krushch bajó la mirada. Una sombra de desesperación cruzó su rostro. Felt, sin embargo, se mantuvo firme. Aún así, mi hermano mayor no se rendiría así. Insistió con voz firme y convencida. Claramente quiere vivir, así que tiene que ser que quiera invocar a la bruja para derrotar a ese tal Todd. Ricardo se acarició la barba con expresión pensativa. Quizás, pero después de todo lo que hemos visto de Subaru, no podemos estar seguros. Siempre muere para salvar a otros. Mientras todos intentaban desesperadamente desentrañar las intenciones de Subaru, Rem no escuchaba. Se había encerrado en lo más profundo de su mente, con los puños aferrándose a su vestido, y las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Es mi culpa? ¿Soy la razón por la que vas a morir, Subaru? ¿Fue mi maldición la que te llevó a la muerte otra vez? ¿Por qué todavía me amas? ¿Por qué? Empezó a hundirse cada vez más en la desesperación antes de sentir el cálido y tierno abrazo de su hermana. La voz de Ram, aunque normalmente aguda, era suave y tranquilizadora al susurrar. No te culpes, Ren. Te prometo que nos aseguraremos de que ese futuro nunca suceda, y podrás pasar todo el tiempo que quieras con Subaru. Rem abrazó a su hermana con fuerza, sollozando silenciosamente en el hombro de Ram, quien le acariciaba suavemente la cabeza. Rem finalmente se incorporó, con una sonrisa llorosa en el rostro. Me aseguraré de que Subaru reciba cuidados todos los días. Nunca dejaré que viva cosas tan terribles. Incluso Ram se tapó la boca rápidamente. Bueno, ya basta, dijo, aunque una exasperación cariñosa tiñó su tono. Barusu, mira lo que le has hecho a mi perfecta hermana, pensó para sí misma, con una leve sonrisa formándose. Superando su leve vacilación, Subaru habló así. Preparado para lo que pudiera suceder si decía eso, con la mano aún sobre su pecho, Subaru pronunció esas palabras con claridad. Y luego, Tol. ¿Qué? Después de un instante de nada, debido a las palabras de Subaru, Todd arrugó la frente, creando profundas arrugas. Incapaz de comprender el significado de esas palabras, Tanza mostró dudas. Por la reacción de ambos y por la ausencia de dolor en su pecho, Subaru dedujo el origen de la discrepancia. Un profundo silencio invadió la sala. Roswell, con la mirada fija en la pantalla, finalmente lo rompió, con la voz arrastrada en su peculiar cadencia habitual. Parece que la bruja aún no ha encontrado a Subaru. Petra frunció el ceño confundida. ¿Pero por qué?
preguntó en voz baja. Pensé que amaba tanto a Subaru, pero aún no lo ha encontrado. Otto, siempre pragmático, ofreció una explicación rápida. Bueno, Subaru está en Boyachia. Priscilla, sin embargo, los interrumpió con un gesto brusco, entrecerrando los ojos en la pantalla. Eso no es lo importante ahora, plebeyos. Sigan mirando. Su mirada se agudizó, analizando cada detalle que se desarrollaba ante ella. El público, ahora más desconcertado que nunca, volvió a centrarse en el extraño giro de los acontecimientos. Una mezcla de aprensión y curiosidad inundó el ambiente. Aunque su cuerpo se había encogido, no podía olvidar esos recuerdos de agonía. Si él hablara de eso, un desastre caería sobre Subaru sin duda. Un dolor insoportable le sería infligido como castigo por romper el tabú, por las sombras negras que gobernaban el mundo del tiempo detenido. Emilia apretó los dientes y apretó los puños. Una profunda tristeza la invadió al pensar en el sufrimiento que el maldito tabú le había infligido a Subaru. Sin embargo, una parte de ella también reconocía su retorcida protección. Lo protegía de ser explotado, quizás incluso por el Consejo de Sabios, que podría haber intentado encadenarlo como a Reynard, obligándolo a obedecer todas sus órdenes. Y pensar en Roswaal, obligando sin piedad a Subaru a morir innumerables veces solo para salvar a su difunto amo, le provocó un escalofrío. El tabú, a su manera aterradora, era a la vez su maldición y su escudo. Julius bajó la mirada, con expresión sombría y una profunda arruga entre las cejas. Subaru, pensó, con el corazón dolido por una nueva comprensión, solo si nos hubieras contado todo lo que habías pasado. Entonces quizás nos habríamos dado cuenta de lo mucho más héroe que eras. Un hombre que ha salvado a miles de la muerte, soportando todo el sufrimiento y sin caer, eso es un verdadero héroe. Un profundo respeto, mezclado con tristeza, llenó su mirada. Felt se giró bruscamente hacia Reynard, con los ojos encendidos de determinación. «Reynard», exclamó con voz firme. «Cuando salgamos, ¿por qué no vas a derrotar a la bruja de la envidia para salvar a Subaru de su maldita habilidad?» Reynard se llevó una mano pensativa a la barbilla, con la mirada perdida mientras observaba a la formidable oponente. «Aunque podría causarme problemas», reflexionó con un dejo de cautela en el tono. La mirada de Felt se endureció, inquebrantable. «¿Pero perderías?», insistió, con voz que exigía certeza. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Reynard, y sus ojos, ahora con una innegable determinación, brillaron. «No, yo ganaría», afirmó simplemente, con la voz imbuida de la absoluta convicción del santo de la espada. El rostro de Felt se iluminó, con una sonrisa triunfal extendiéndose por su rostro. «Bueno, la operación darle una paliza a la bruja de la envidia estará lista cuando regresemos», declaró, levantando el puño. La anticipación de su siguiente paso, incluso uno tan audaz como ese, llenó el aire con una renovada sensación de propósito mientras seguían mirando la pantalla. Eso no llegó. ¿Por qué? La bruja había perdido de vista a Subaru. En la torre del castillo Crimson Lapis, durante la esparca en la isla de los gladiadores, durante la masacre desencadenada por Todd, una discrepancia había acompañado las espirales de muerte que habían ocurrido en cada una de esas escenas. Instintivamente, inconscientemente, Subaru había comprendido eso. Al se estremeció visiblemente, ladeando ligeramente la cabeza con el casco al procesar la mención de la isla de los gladiadores. «¿Cómo demonios acabaste ahí, hermano?», pensó, mientras una profunda inquietud lo invadía. Priscilla, con los ojos entrecerrados, pensativa, habló con un tono agudo y analítico. «Parece que este plebeyo se ha ganado una enemistad mortal con este hombre», observó, con la mirada fija en la pantalla, «y ahora están luchando por toda Boyachia». Una leve sonrisa calculadora se dibujó en sus labios mientras comenzaba a formarse una imagen más clara de los intrincados acontecimientos futuros que se avecinaban, presentiendo su inevitable implicación. Garfield apretó los dientes, sus grandes manos se apretaron en puños alrededor del reposabrazos de su asiento, sus nudillos se pusieron blancos. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. «¿Por qué Todd está tan concentrado en matar a mi capitán?», gruñó, con una vena palpitándole en la sien. «Espera a que te dé una paliza».
Su ira era una fuerza palpable, lista para estallar a la menor provocación. Como un pájaro que no olvida volar. Como un pez que no olvida nadar. Natsuki Subaru no olvidaría cómo usar su propia autoridad. ¿Fue el envío al Imperio Byakuyo la razón? ¿Fue la progresiva infantilización la razón? Antes de esto, mucho antes, podría haberlo notado. Incluso durante Sparka, incluso mientras la masacre estaba en curso, en el momento en que las bestias gladiadoras desatadas, las mabestias, no se abalanzaron sobre Subaru, se aseguró de que se separara de las manos de la bruja. A partir de entonces, gritó. Subaru. Puedo regresar por medio de la muerte. Tol. HK, tú, Subaru. Puedo. Regresar por la muerte. Regresar por la muerte. ¿Entiendes? Regresar por la muerte. Mientras los ojos de Anastasia se abrían de par en par ante la cantidad de veces que Subaru lo decía, una escalofriante revelación la asaltó. Habló, con una profunda comprensión en su voz. Tiene miedo. Julius y muchos otros se volvieron hacia ella, desconcertados. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Insistió Julius. Los ojos de Wilhelm se abrieron de par en par al comprender el pensamiento de Anastasia, y una sombría comprensión se apoderó de él. Tiene miedo de que su puesto de control llegue demasiado tarde y de que no pueda salvar a todos los que han muerto, articuló con voz grave. El rostro de Emilia estaba pálido, su agarre en la mano de Subaru era desesperado. Así que está llamando a la bruja para que lo encuentre y construya un punto de control que no se estropee y así no quede atrapado en círculos de muerte. Preguntó con la voz tensa por la angustia. Anastasia asintió, bajando la mirada. Así que Subaru está llamando a la bruja para que lo encuentre y así no quedar atrapado en círculos de muerte y poder salvar a todos. Priscilla apretó el puño. Una extraña e indescifrable emoción cruzó su rostro mientras pensaba. Soy una de las que han muerto. Al habló con tono sombrío. Haría lo mismo que tu hermano. No querría morir una y otra vez solo para escapar y que todos tus amigos sigan muertos. Muchos a su alrededor asintieron, con una sensación compartida de temor flotando en el aire. Ren, con la voz llena de una súplica desgarradora, añadió. Pero no debería tener que tomar esas decisiones. Debería poder vivir libremente y no bajo la constante mirada de la bruja. Muchos bajaron la mirada, incapaces de ofrecer consuelo o una solución. La voz de Khrushchev era sombría, con la mirada fija en la pantalla. Lamentablemente, Subaru no tiene esa opción, ya que la bruja lo ama infinitamente, ¿pero por qué? La voz de Emilia se quebró, llena de un dolor desesperado. Pero esto no es amor. Nunca lo ha sido. Ya lo vimos antes, es una versión retorcida del amor. Entonces, ¿por qué, a pesar de todo su retorcido amor, dejó que Subaru sufriera cada vez más y, de alguna manera, lo perdiera? Todos guardaron silencio, sin poder responder a la angustiosa pregunta de Emilia mientras seguían observando la inquietante escena. El regreso por la muerte, era algo que no debía revelar a nadie. Porque lo acompañaba una pena de dolor insoportable, y más allá de eso, existía la posibilidad de que pudiera conducir directamente a una desesperación parecida a la ruptura del corazón. Sembrar la vida de los que le escuchaban abusando de ese mecanismo, no esperaba nada parecido. No impidió que llegara a los oídos de Tanza tampoco. Incluso le dio a Todd información que no quería que escuchara. Sin embargo, quien realmente quería escuchar no era Todd ni tampoco nadie más en la isla. Subaru. Puedo regresar por medio de la muerte. Levantando la vista al cielo, Subaru proyectó su voz hacia el mismo cielo nublado al que ascendía el humo negro. Con el cuerpo hecho pedazos, la reverberación de su voz le dolía profundamente. Estaba a punto de morir. Sin embargo, Subaru estaba decidido, pues el dolor que anhelaba no era nada parecido. Ojalá los observadores no se sintieran avergonzados, esas fueron las palabras confusas que dejó Cecilius. Los ojos de Priscilla se abrieron de par en par al oír mencionar observadores y Cecilius. Un destello de intensa cautela cruzó su rostro al comprender que Subaru estaba envuelto en algo mucho más grande y peligroso que una simple pelea local. La magnitud de su situación actual se había expandido exponencialmente en su mente. Los ojos de Julius también se abrieron de par en par, conmocionado, al recordar su propio encuentro casi fatal con Cecilius.
¿Subaru se ha aliado con el relámpago azul, Cecilus? Exclamó con una mezcla de asombro y temor en la voz. ¿En qué se ha metido? Petra, todavía procesando el nuevo nombre, intervino. ¿De quién es Cecilus? Al, siempre fuente de información práctica, respondió. Es la persona más fuerte de Boyachia, y algunos dicen que es incluso más rápido que Reynard. Reynard esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Era bastante rápido. Incluso tuve que ir a toda velocidad. Felt se volvió hacia él, con un brillo juguetón en los ojos y un dejo de escepticismo en el tono. Porque siento que ni siquiera lo intentaste después de decir eso. Era improbable que Subaru y Cecilus hubieran estado imaginando lo mismo. En primer lugar, era muy probable que solo se tratara de uno de los comentarios desconsiderados de Cecilus. Sin embargo, esos comentarios desconsiderados lo habían ayudado a comprenderlo. Al igual que los observadores que Cecilus conocía, había algo que supuestamente estaba observando a Subaru. Esa existencia que supuestamente estaba observando a Subaru, si estuviera velando por Subaru incluso ahora, sin separarse de él, entonces estos bucles carentes de esperanza, carentes de amor, no se realizarían. Anastasia sintió lentamente, con una profunda comprensión en sus ojos. Intentaba evitar otro ciclo mortal y perder a seres queridos, murmuró con voz llena de asombro. ¡Qué riesgo tan increíble, obligar a la bruja a acudir precisamente a él y a superar el dolor! Julius cerró los ojos, con una leve sonrisa triste dibujando sus labios. Subaru, eres un verdadero héroe, dijo con una profunda admiración en la voz. Alguien que se entregará de nuevo a la bruja solo para que tú puedas sufrir y salvar a todos los demás, ¿cómo lo haces? Emilia bajó la mirada, fija en su regazo, con una profunda angustia que le deformaba el rostro. ¿Cómo se supone que vamos a pagarte todo lo que sacrificaste por nosotros, Subaru? Se susurró a sí misma, con lágrimas en los ojos. Solo puedo darte mi amor, y sé que dirás que es suficiente, pero no es así. Nunca podrás pagarle a la muerte. De repente, Beatriz le dio una palmada en la cabeza, sacándola de su desesperación. Supongo que el Subaru de Betty no querría que tuvieras una cara tan fea. Declaró Beatrice, aunque su tono denotaba cariño. Emilia se frotó el punto donde Beatrice la había golpeado. Una suave sonrisa regresó a su rostro mientras asentía, secándose las lágrimas. Con renovada determinación, continuaron mirando la pantalla. Subaru, puedo regresar por medio de la muerte. Estoy aquí. Ven a buscarme. Sé que es egoísta. Pero quiero salvar a todos. Con mi autoridad, con la autoridad de Natsuki Subaru y nada más, simplemente no es suficiente. Es por eso, Subaru. Ven a buscarme, Sateya. Al resonar las palabras, Emilia instintivamente atrajo aún más el brazo de Subaru hacia sí, apretándolo con más fuerza. Escuchó cada palabra, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder, y se preparó para la terrible experiencia que les aguardaba a él, y a ellos. Muchos de los demás se prepararon instintivamente, sintiendo un escalofrío. Incluso a través de la pantalla, la inquietante presencia de la bruja era algo a lo que nunca podrían acostumbrarse del todo. Petra, temblando, escondió la cabeza entre la ropa de Frederica, buscando consuelo en el aura abrumadora que percibía. Te amo. Ocurrió en el momento en que se pronunció ese nombre. Subaru. El mundo perdió color de repente. El fuerte latido que resonaba, el zumbido en sus oídos, se desvaneció en la distancia. Era incapaz de mover las extremidades. Su lengua se secó y se entumeció. Se volvió incapaz de mover los ojos y respirar. La fuerza que restringía su libre albedrío, la amenaza que interrumpía lentamente los latidos de su corazón, todo eso había sido, porque, llevando un vestido tejido con sombras de color negro azabache, la bruja que anhelaba apareció ante sus ojos. Te amo. Mientras hablaba así, las manos mágicas negras de la bruja se extendieron hacia él. Acariciando la mejilla de Subaru, acariciándolo tiernamente mientras se deslizaba por la parte posterior de su cuello, trazando su clavícula hacia su plexo solar, para luego finalmente llegar al lugar que buscaba. Te amo. Te amo. Te amo.
Mientras susurraba el amor al que sus oídos se habían acostumbrado, sus dedos recorrieron los de Subaru, el pecho de ese niño, para finalmente envolverse alrededor del órgano donde las instalaciones de la vida estaban contenidas con gentileza. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. De alguna manera Subaru había logrado hacerlo, de eso estaba seguro. Los innumerables susurros imbuidos del poder de la palabra amor, las yemas de los dedos envolviendo su corazón que parecían correr en contra de eso, el dolor resultante que duró aparentemente hasta el fin de este mundo, todo lo había anhelado. Por lo tanto, te amo. 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 Incluso si este mundo repulsivo fuera completamente permeado por el poder de esas palabras, Natsuki Subaru no sería destruido. El rostro de Emilia se suavizó en una tierna sonrisa mientras apretaba suavemente la mano de Subaru. Eso es, Subaru, pensó, con el corazón henchido de orgullo. Nunca te romperás. Es porque eres mi caballero. A su otro lado, Rem apretaba con fuerza el brazo de Subaru. Una silenciosa determinación reemplazaba su anterior desesperación. Así es, Subaru, afirmó mentalmente. Nunca caerás. Es porque eres mi héroe. Ambas chicas lo abrazaron, encontrando consuelo en su inquebrantable fuerza. Los labios de Beatriz se curvaron en una sonrisa genuina y poco común, aliviada al ver a Subaru superar el sufrimiento, sin sucumbir a él. Infló el pecho con inmenso orgullo. Mira qué genial es el Subaru de Betty, supongo. Ni siquiera la bruja puede doblegarlo. Frederica acarició suavemente el cabello de Petra, ofreciéndole una presencia reconfortante mientras observaban a Subaru. Petra, con el rostro iluminado por la esperanza, sonrió y vitoreó. Eso es, Subaru, lo lograste. Sigue adelante. Frederica rió en silencio, con un pensamiento cariñoso cruzando por su mente. Sí que sabes cómo hacer que las chicas te apoyen, Subaru. Garfield profirió una ovación estruendosa para su capitán, con un alivio palpable. Mientras tanto, Roswell observaba desde atrás con su habitual sonrisa enigmática, ocultando sus verdaderos pensamientos como siempre. Ram observaba la pantalla, con una extraña y casi imperceptible sonrisa dibujando sus labios. Barusu, ¿qué tan estúpido puedes ser para invocar a la bruja y aún así mantenerte en pie? Un auténtico idiota heroico. Pensó, con una mezcla de exasperación y profundo respeto en su mente. Los ojos de Feld brillaron con una admiración renovada. A veces, mi hermano mayor es genial. Literalmente, pararse frente a la bruja de la envidia y no romperse. Exclamó con la voz llena de emoción. Reinarda sintió lentamente, con una expresión de profundo respeto en el rostro. La determinación y resolución de Subaru son realmente increíbles, afirmó, reconociendo la enorme fuerza de voluntad demostrada. Incluso Priscilla, habitualmente distante y desdeñosa, se sintió impresionada. El plebeyo demuestra una voluntad inquebrantable, admitió con mirada penetrante, y eso es algo que impresiona incluso a mi yo divino. Si te preguntas por qué glaseé tanto a Subaru, aquí es porque simplemente piensa en Subaru y simplemente creó un monstruo de 400 años, cuando la mayoría de la gente perdería la cabeza frente a él y se quedó impasible y siguió adelante. Sería como ver a un héroe real salvar tu vida, un solo hombre contra el peor ser del mundo al que básicamente todos temen, y este solo hombre no cae, se mantiene de pie y sigue avanzando, a medida que el mundo recuperaba su color, a medida que su tinnitus
voz, que había desaparecido una vez, regresaba, a medida que la sensibilidad en sus extremidades y el entumecimiento de su lengua se desvanecían, a medida que tomaba respiraciones entrecortadas, el flujo del tiempo para todo lo que estaba fuera de Subaru se puso en movimiento. Subaru. Con eso, parecía que tanto Todd como Tanza no entendían lo que Subaru había querido decir, este último con un fuerte agarre en su pecho mientras gemía. Sin embargo, el cambio posterior debería haber sido notado por ambos de inmediato. Todd. ¿Qué? Con los ojos agudizados y la expresión rígida por el terror, Todd centró su atención en sus alrededores. La causa no fue algo visible, sino un estallido audible que se acercaba. Más precisamente, rugidos. Las bestias que aún permanecían en la isla de los gladiadores aullaban al unísono, como si lo hubieran planeado de antemano. Además, al haber sido estimulados por un detonante inusual, el aura era de tal amenaza que parecía como si hubieran perdido el sentido. Toll. HK. En ese instante, al recordar la sensación de crisis, Todd detectó inmediatamente a Subaru como la causa. La mirada de Wilhelm se agudizó al observar al despiadado hombre en la pantalla. Este tono le da ni un respiro a Subaru, observó con voz sombría. Es decidido y tranquilo, pero matará al instante si es necesario. Priscilla se burló, con un tono de diversión irónico. Así es la mayoría de la gente en Boyachia. Al soltó una breve carcajada, con un dejo de humor negro en la voz. No se llama tierra de lobos sin motivo, añadió. Ricardo simplemente afirmó. Bueno, es lo que obtienes por ser uno de los países más agresivos. Parecía que ni siquiera el propio Todd entendía el significado de ese regreso por muerte que Subaru había gritado. Pero no tenía necesidad de comprenderlo. Así que, ignorándolo, puso en práctica su intención de matar en el acto. Mientras permanecía alerta ante el contraataque de Tanza, el cuerpo de Todd cargó ferozmente hacia Subaru. Enfrentándose a Todd, Tanza lanzó la piedra que llevaba en la mano a gran velocidad. La piedra voló certeramente, dirigiéndose hacia el centro mismo del ser de Todd. Y sin embargo, Todd. Mierda. Al soltó una carcajada. ¿Quién iba a pensar que esa niña podía lanzar una piedra con tanta fuerza? Ricardo intervino, igualmente divertido. Quizás solo sea un debilucho. Él también se rió. Priscilla simplemente negó con la cabeza hacia los dos, con una leve expresión de desdén en su rostro. Anastasia, sin embargo, ofreció una observación más perspicaz, con una sutil sonrisa en los labios. ¿Quién iba a decir que quien persigue a Subaru no sería tan fuerte? Debe complementarlo con estrategia e inteligencia, sin dejar que Subaru haga planes. Esa sería una forma de vencerlo por un tiempo, incluso si es débil. Es alguien a quien no hay que subestimar. Dejando escapar un pequeño gruñido, Todd se mordió las muelas por el dolor que se originaba en su brazo izquierdo, que había sido golpeado por la piedra. Incapaz de permitirle esquivarlo, Tanza apuntó al objetivo más grande posible, su torso. Al enterarse, Todd sacrificó su brazo izquierdo, minimizando así el daño sufrido. Después de eso, Todd blandió el hacha con su brazo derecho e intentó cortar la pequeña figura de Tanza. Sin embargo, Subaru no permitiría tal cosa. Tanza. Señor Schwartz. Sus hombros volaron debido a un empujón desde atrás, Tanza gritó eso mientras caía de costado. Quien la hizo volar fue Subaru, a quien había estado protegiendo con su pequeña espalda justo antes. Tanza había desaparecido del alcance del hacha, pero Subaru había entrado en su lugar. Por un instante, las pupilas de Todd se contrajeron, pero el impulso de su hacha no cesó y su golpe fue completado. La espada se acercó sin prisa, haría volar la cabeza de Subaru, eso sucedió entonces. Toll. HK. Un sonido firme y un fuerte impacto dieron lugar a un eco hueco, y el cuerpo de Todd se agitó en el aire. Todos se prepararon cuando el hacha descendió, anticipando que la cabeza de Subaru sería destrozada. En cambio, Todd salió volando, provocando un rugido triunfal de Garfield, quien saltó vitoreando. Ese es mi capitán. Lo golpeó con el brazo invisible. Garfield tenía una enorme sonrisa en su rostro, radiante de orgullo. Otto lo tranquilizó con suavidad. Casi olvidó que Subaru tenía eso en su arsenal. Me pregunto cuánto más hábil se ha vuelto usándolo. Julius reflexionó en voz alta.
Bueno, no podemos saber qué tan lejos está esto en el futuro, ya que Subaru es un niño, pero lo más probable es que sea al menos dentro de un año o dos, pero eso me hace preguntarme, ¿cuántos años tiene Subaru realmente? Anastasia se giró hacia él, mirándolo como si estuviera siendo particularmente obtuso. ¿Qué quieres decir con cuántos años tiene, o intentas decir cuántos años tiene mentalmente? Julius asintió, confirmando su interpretación. De repente, la voz de un guardia rompió el silencio del quirófano. Estaría un par de meses adelantado, declaró la voz incorpórea con claridad. Todos asimilaron la información. Al se llevó una mano a la barbilla, absorto en sus pensamientos. ¿Cuántos años tendré? Mejor no pensar en ello, pensó. Khrushchev volvió al grupo al asunto urgente. Nos estamos desviando del tema. Subaru tiene una buena habilidad que puede usar si ha superado las secuelas. La mayoría asintió con la cabeza mientras volvían a la pantalla. Todd, tras ser derribado por el viento y ahora de espaldas en el suelo, se levantó rápidamente. Sin embargo, gotitas de sangre goteaban del gran corte que tenía en la boca, mientras que sus rodillas parecían estar a punto de ceder. Toll. Justo ahora, eso. Inseguro de lo que acababa de ocurrir, los ojos de Todd se movieron en todas direcciones. Apuntando con el dedo hacia ese Todd, Subaru, providencia invisible. Subaru se lo explicó cortésmente cuál era el significado detrás de ese golpe en su mandíbula indefensa. Subaru, luego, te volaré la cabeza. Toll. Habiendo retirado su dedo extendido, Subaru ahora levantó su dedo medio y afirmó tal cosa. Al, Garfield y Ricardo se partieron de risa. Este chico sí que es valiente y estúpido. Ricardo logró jadear entre carcajadas. Hermano, solo dices que quieres morir. Añadió Al, negando con la cabeza, divertido. Garfield, sin embargo, estaba eufórico. Mi capitán es increíble. Rugió, dando puñetazos al aire. Frederica negó con la cabeza, con una suave sonrisa en el rostro. Subaru intenta ser serio, pero parece que solo está siendo valiente y estúpido. ¿Cómo es que siempre termina en esta situación? Petra, con los ojos abiertos y una fe inquebrantable, dijo, bueno, Subaru siempre será valiente, y no importa en qué situación se encuentre, siempre ganará. Frederica sonrió, acariciando suavemente la cabeza de la pequeña. Así es, Petra. Subaru siempre prevalecerá y salvará a todos, aunque le cueste mucho. Los ojos de Emilia brillaron intensamente. Mira qué genial es mi caballero. Incluso de niño, ganará. Exclamó con una voz llena de adoración. Ella tomó suavemente el brazo de Subaru y lo levantó juguetonamente en el aire, como si declarara su victoria al mundo. Para no quedarse atrás, Rem se inclinó, atrayendo a Subaru un poco más hacia sí. Bueno, el héroe de Rem solo quiere demostrar lo genial que es, murmuró con una sonrisa suave y posesiva. Emilia, sin embargo, lo jaló, y pronto, comenzó un cómico tira y afloja sobre la figura inerte de Subaru. Antes de que pudieran empezar a pelear, Beatriz se saltó repentinamente entre ellas, golpeando a Emilia y Rem con una fuerza sorprendente. Supongo que deberían parar antes de partir en dos el Subaru de Betty. Declaró Beatrice, con su pequeño rostro en un puchero severo y protector. Las dos chicas soltaron rápidamente a Subaru, frotándose los brazos con expresión avergonzada. Feld se volvió hacia Reinhard, despertada por la curiosidad. ¿Crees que alguna vez podrías tener toda la autoridad, considerando que siempre cuentas con todas las protecciones divinas? Reinhard lo pensó un momento antes de responder. Probablemente no. Como Odd me protege, irían a parar a otra persona. Feld se recostó, pensando en voz alta. ¿Y por qué Subaru tiene toda la autoridad? Porque es la reencarnación del Flugel. Su pregunta hizo que todos guardaran silencio, reflexionando sobre la implicación. Al permaneció en silencio, con la mirada fija en los demás, indescifrable bajo el casco. Khrushchev rompió el silencio con voz pensativa. Quizás sea por eso que Subaru no se deja llevar por la autoridad. Quizás se supone que tiene toda la autoridad por alguna razón. Félix añadió a la teoría. Si Subaru es Flugel y está relacionado con Satella, tal vez sea clave, se supone que debe tener toda la autoridad y hacer algo significativo.
Mientras las teorías se arremolinaban, Al se removió sutilmente en su asiento, su silencio se hizo más pronunciado, su mirada bajo el casco, una mirada silenciosa y muerta. Sin embargo, todos volvieron a la pantalla, aún procesando las sorprendentes posibilidades. Quizás porque tenía la mandíbula rota, la hemorragia no cesó. Mientras escupía sangre, Todd entrecerró los ojos de repente. Con eso, comenzaría su venganza por la mandíbula rota, o eso creían. Todd. Mientras miraba en silencio a Subaru, Todd se retiró lentamente. Retrocedió con las piernas para adentrarse en el humo negro ascendente y, sin vacilar, desapareció entre los vapores. Tan pronto como notó que la situación se había vuelto desfavorable para él, descartando casi todas sus reticencias, optó por escapar. Julius habló con expresión seria. Parece que este hombre no corre riesgos innecesarios. Es rápido y despiadado, un asesino experto. Pero al menos Subaru pudo ahuyentarlo por ahora. Emilia expresó su constante confusión. ¿Pero por qué está pasando todo esto? Subaru no pudo haber hecho tanto para ganarse tanto odio hacia él. La voz de Roswaal, con su familiar y prolongada voz, intervino. Subaru siempre se mete en situaciones terribles, es su diversión. Algunos espectadores fulminaron con la mirada al payaso, pero tuvieron que admitir que había una verdad incómoda en su declaración. Volvieron a la pantalla, mientras el misterio del aprieto de Subaru se profundizaba. Subaru. Bueno, pensé que lo haría, pero, Tanza. Señor Schwartz. Al ver con sus propios ojos la desaparición de Todd, Tanza corrió hacia Subaru con una expresión alterada. Antes de que pudiera tomar la mano de Tanza, Subaru resbaló y cayó al suelo. Ya había estado al borde de la muerte, incluso antes de llegar a este lugar. Lo más probable es que, al descender junto a Hydra y Arin, hubiera sufrido graves heridas y múltiples fracturas. Un silencio sombrío se apoderó de muchos espectadores. Rem apretó los dientes con fuerza, con una expresión de dolor en el rostro. Así que va a morir, aunque supiera qué ocurriría y llamara a la bruja para que estableciera un punto de control adecuado. Todavía me duele verte morir, susurró, con la voz cargada de emoción. La realidad del sufrimiento interminable de Subaru, incluso cuando condujo a una victoria, los agobiaba a todos. La autoridad de la pereza, que no había utilizado durante mucho tiempo, estaba proporcionando un fuerte estímulo al cerebro de Subaru como de costumbre. La sangre goteaba de su nariz, y aún así era incapaz de detenerla. Aunque en cualquier caso, incluso si pudiera detenerlo, no haría mucha diferencia. El hacha de Todd había pulverizado el hombro derecho de Subaru con su golpe final, y actualmente estaba alojado allí. El hecho de que no hubiera perdido el conocimiento inadvertidamente, era prueba de que la vida de Subaru ya se había alejado, tanto que el dolor o cualquier otra cosa ya eran irrelevantes. Tanza. Schwartz-sama, Schwartz-sama. Aferrándose a una Tanza que sollozaba, los sentimientos más íntimos de Subaru eran enteramente de culpa. Con ese pequeño cuerpo, con seriedad, Subaru se acurrucó más cerca de ella, de la chica que había intentado desesperadamente mantenerlo con vida, a quien debía dejar algo atrás. Solo, Subaru. Toma, esto, Tanza. HK, la herramienta maldita. De su bolsillo sacó el orbe negro y se lo confió a Tanza. No es que tuviera ni idea. Pensó que al menos debía dejarle algo a Tanza, aunque pronto pereciera. Felt entrecerró los ojos ante la pantalla, desconcertada. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, mientras muchos otros parecían igualmente confundidos, desconociendo el objeto. La expresión de Cruz era solemne, pero conmovida por la admiración. Es agradable ver que, aunque Subaru sabe que va a morir, intentará ayudar a todos antes de irse, asegurándose de que tengan una posible victoria en el futuro sin él. Wilhelm asintió, con la mirada fija en las acciones de Subaru. Parece que ha aprendido a cuidar y proteger cada vida, y aunque muera, no se rendirá. El profundo altruismo de las acciones de Subaru conmovió profundamente al caballero mayor. Subaru. Sí, está, allá, con Araquilla, Tanza. Entiendo. Lo entiendo, ya que, lo entiendo, Subaru. Todd ya está, no, necesitas, preocuparte. En cuanto a la personalidad de Todd, Subaru no podía imaginar que éste volviera a considerar desafiarlo después de una experiencia tan dolorosa.
Ese era un aspecto detestable de ese hombre, y sin embargo, al mismo tiempo era una creencia en la que podía confiar y usar. Así, mientras soportaba las lágrimas, Tanza tocó a Subaru, que estaba frenéticamente juntando palabras. Hasta el final, por el bien de Subaru, que estaba preocupado por ella, sintió que tenía que hacer algo, desesperadamente. Aunque eso estuvo mal. Ese orden de cosas era completamente al revés. Tanza lo había tratado con amabilidad justo antes. Había corregido casi todos los pensamientos de Subaru. Que Natsuki Subaru era, hasta el final, alguien a quien era mejor no rendirse. Ella lo había ayudado a recordarlo. Gracias a eso, una vez más, todavía pudo luchar. Emilia sonrió suavemente, con una ternura agridulce en los ojos mientras observaba la escena. Al menos todavía tienes gente ahí que te ayuda a retroceder, Subaru, pensó, con el corazón dolido por la empatía. Nunca imaginé que enfrentarías eso solo. Lamento mucho que no estemos ahí, así que me aseguraré de que esto nunca suceda. Por eso fue que, Subaru, la próxima vez. De hecho, cuando Subaru expresó suavemente su resolución, Tanza abrió mucho los ojos. Aún así, para la muchacha, eso debe haber sonado como una muestra final de obstinación de un Subaru a punto de morir. Mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, soportando firmemente esas emociones, la pequeña mano de Tanza, sus delgados dedos, envolvieron suavemente la mano ligeramente temblorosa de Subaru. Y luego, Tanza. Sí, es correcto, es Schwartz-sama. La próxima vez, sin duda, no perderemos. Teniendo cuidado de no deshonrar el último deseo de Subaru, mientras lloraba, Tanza pronunció eso. No se alinearon, pero aún así, coincidieron en su deseo de salvarse mutuamente. Eso fue suficiente. Con ese deseo suficiente, mientras soporta los sentimientos de este momento, Subaru, lo haré, salvar a todos. Con esa resolución en su momento final, la vida de Natsuki Subaru se quemó en cenizas. Un profundo silencio llenó la habitación, solo roto por los suaves sonidos de la angustia. Unas lágrimas escaparon de los ojos de Emilia y Ren, deslizándose por sus mejillas. Wilhelm bajó la mirada, con la voz cargada de respeto. Aunque sabía que iba a morir, no se rindió hasta el último segundo. Un verdadero héroe. Julius asintió, con expresión solemne pero llena de admiración. Subaru, quizá deberíamos darle una posición digna de caballero y un título. El peso de los sacrificios de Subaru y su heroísmo inherente impactaban claramente incluso al más estoico. Oscuro, oscuro, un mundo de absoluta oscuridad. No existía nada más que oscuridad en ese espacio donde la luz no podía fluir, en esa tierra extremadamente lejana, un lugar al que ni las oraciones ni los deseos podían llegar. Ese lugar siempre le roía el corazón, imponiéndole un sentimiento de impotencia, provocándole dolor y pena. Una tierra maldita no hollada por ningún ser. Sin embargo, esta vez, en este mismo momento, sus pensamientos desearon y anticiparon esta llegada. Subaru. La oscuridad contra la cual no podía tener ninguna oportunidad por sí solo, estaba envolviéndolo todo, llevándoselo todo. Incluso mientras era torturado por ese sentimiento de impotencia, abandonando todo a su alrededor, incluso a sí mismo, el sentimiento de derrota que se originaba al no poder hacer nada más había quemado su cuerpo. Te amo. Subaru. Puede que no sea todo. Pero lo sé. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, incrédulos y confundidos, ante la respuesta tranquila, casi de aceptación, de Subaru. No está enojado, murmuró con la voz cargada de desconcierto. Está siendo amable con ella. ¿Qué haces, Subaru? Priscilla, siempre directa, intervino bruscamente. Cállate, imbécil, y ya veremos. Las cosas que podía lograr por sí solo no eran tantas. No era un ser humano tan ambicioso. Por eso, también podía cometer errores y su determinación también podía flaquear. Aún así, te amo. Subaru. Yo también lo sé, de verdad. Lo sé. Emilia apretó los dientes. Su confusión inicial dio paso a una oleada de angustia. ¿Está aceptando el amor de la bruja? ¿Por qué? ¿Por qué? No debería, Subaru, ¿qué haces? El rostro de Ren se contorsionó en una mezcla similar de desesperación e ira.
¿Acaso la bruja ha tomado el control de la heroína de Ren para aceptar su amor retorcido después de perderla? Las dos chicas fruncieron el ceño, con la mirada fija en la pantalla, con una sensación compartida de traición grabada en sus rostros. Cruz habló con calma, con la mirada pensativa. Subaru aceptando el amor de la bruja, ya veo. Priscilla, exasperada por sus arrebatos emocionales, rompió la tensión con una respuesta mordaz. Ustedes dos, ¿de verdad son tan estúpidas como para no darse cuenta de lo que hace? Emilia y Ren la miraron, confundidas por su tono áspero. Priscilla chasqueó los dientes, irritada. La plebeya acepta o agradece su amor porque es genuino. Subaru no llamó a la bruja porque supiera que vendría a hacerle sufrir. La llamó para que lo salvara y estableciera un control adecuado. Aunque sea la bruja de la envidia, sigue amando genuinamente a la plebeya. Los ojos de Emilia y Ren se abrieron de par en par y se quedaron en silencio al comprender algo profundo. Al asintió, en voz baja pero clara. Bo sabía que podía confiar en ella, y ella acudió a ayudarlo cuando la llamó. Acudió, demostrando que de verdad lo ama, como vimos durante la fiesta de té de la bruja. No le dio esa capacidad de sufrir. Se la dio para que pudiera vivir, y sin ella, esa capacidad no funcionaría correctamente, así que Bro la necesitaría, y él lo sabía, así que le está agradecido. Wilhelm asintió, con expresión sombría. De hecho, aunque sea la bruja, demuestra un amor verdadero por Subaru y siempre acudirá si él la llama. Otto habló, con una voz que denotaba una silenciosa admiración. No importa quién sea, Subaru siempre encuentra la manera de agradecerle y ver cómo puede ayudarle. Subaru es realmente muy amable. Ren y Emilia guardaron silencio un momento, procesando las palabras de Otto, antes de que Emilia finalmente rompiera el silencio, con la voz tensa y una profunda angustia. Aunque de verdad lo ame, nunca debió traerlo aquí y darle esa maldita habilidad. Ni siquiera tendría que sufrir. Lo alejó de su vida y su familia y lo arrojó en medio de la capital sin nada más que esa maldita habilidad. ¿Cómo es eso de amor? Priscilla se burló, con una expresión de absoluto desdén por la percibida ingenuidad de Emilia. No fue culpa suya que el plebeyo muriera. Fue suya. Él decidió ayudarte el primer día, decidió volver al almacén y morir una y otra vez. Fue su decisión. La bruja quería que usara su capacidad de vivir, que fuera egoísta y se mantuviera con vida sin importar nada, pero en cambio, decidió sacrificar su vida una y otra vez, y su salud mental, solo por ti y tu campamento, mientras la gente, incluso dentro del campamento, lo sigue matando. Me sorprende de verdad que el plebeyo no haya huido todavía ni se haya convertido en un monstruo peor que el culto de la bruja, porque ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo lo detendríamos? No lo haríamos. Nos mataría a todos y todos quedaríamos completamente destruidos. Porque hiciste que creyera menos en sí mismo, sin ayudarlo nunca, y a quienes lo hicieron le arrebataron, dejándolo caer cada vez más bajo. ¿Por qué no iba a aceptar ese pequeño precio de amor, aunque sea de la propia bruja de la envidia? No es que tengan mucha gente a la que recurrir. Emilia se quedó sin palabras, la cruda e innegable verdad de las palabras de Priscilla la impactó con fuerza. Simplemente volvió a sentarse, desanimada por la discusión, y todos siguieron mirando la pantalla en un profundo silencio. Habiéndose separado, fue algo que finalmente supo. Al mismo tiempo, comenzó a dudar de cómo debía retener las emociones que había tenido hasta ese momento. Aún así, de hecho había estado pensando que quería saber. Lo más importante, él lo sabía, realmente lo sabía. Subaru, gracias. Me voy ahora. A ese lugar, a esa tierra de aguas aisladas, donde toda vida había sido exterminada, con el fin de no perder más, con el fin de no permitir que aquellos a quienes amaba fueran pisoteados, una vez más, Natsuki Subaru se levantaría. Una vez más, se levantaría. Cuando la pantalla se oscureció y las luces del cine se atenuaron, se hizo un silencio denso. Emilia se levantó lentamente, con el rostro descolorido y una expresión muerta en la mirada. Sin decir palabra, caminó en silencio hacia su habitación, abrumada por el peso de todo lo que acababa de presenciar. Ren instintivamente se agarró al brazo de Subaru, enterrando su rostro en él, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos.
Beatriz, al ver a Emilia alejarse con una expresión tan desolada, se levantó rápidamente y la siguió, con una expresión preocupada en su pequeño rostro. Al se volvió hacia Priscilla con un deje de preocupación en la voz. ¿No te pasó un poco, Priscilla? Priscilla se burló, con una mirada dura e inflexible. Necesitaba una dosis de realidad. ¿Y cómo no puede arreglarlo todo con su amor? El daño lleva ahí más de un año, sin que nadie intente ayudarlo. Eso volvería loco a cualquier hombre normal 100 veces, pero él sigue en pie, luchando por nosotros. Así que tenemos que asegurarnos de que nunca caiga, o todos moriremos. Sus palabras, agudas y brutales, rompieron el silencio melancólico que aún permanecía, dejando una clara comprensión de lo que estaba en juego. Beatriz se detuvo frente a la puerta de Emilia, abriéndola con su pequeña mano y encontrándola en su cama, con el rostro hundido entre las manos y el cuerpo temblando en silenciosos sollozos. Beatriz caminó lentamente hacia la cama, con la voz más suave de lo habitual. Supongo que no puedes simplemente salir corriendo y llorar cuando te demuestren que te equivocaste, dijo, aunque no había malicia en su tono. Emilia levantó la vista lentamente, con su hermoso rostro surcado de lágrimas. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó con voz entrecortada por la angustia. Ni siquiera correspondía al amor de Subaru. Lo hice esperar y esperar. Apenas le di consuelo mientras él reprimió poco a poco todo lo que había pasado, cada vez más, solo por mí, mientras yo sonreía, sin saber por lo que estaba pasando, sin siquiera ofrecerle apoyo. Más lágrimas corrieron por su rostro, un torrente de autorrecriminación. Beatriz se suspiró, un sonido profundo y cansado. No es tu culpa. Nunca podrías haber sabido por lo que Subaru estaba pasando, y él no quería que nadie lo supiera. Mientras Beatriz se hablaba, algunas lágrimas brotaron de sus ojos, brillando en la tenue luz. Subaru tenía pesadillas casi todas las noches. No me decía por qué, pero también me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Así que cada noche curaba sus heridas de autolesión, sin decírselo a nadie, mientras él se lo guardaba cada vez más. Pero ahora sé por qué siempre tenía esas pesadillas y por qué no me lo decía. La voz de Beatriz era firme, resuelta. Así que cuando regresemos, no deberíamos simplemente colmarlo de amor. Necesitamos ir despacio y repasar cada detalle para asegurarnos de que nunca caiga, sabiendo que siempre tiene a sus amigos en quienes confiar. Así que cálmate, supongo. Beatriz se apartó la mirada, con un atisbo de vulnerabilidad en su postura. Emilia se secó lentamente las lágrimas. Una renovada determinación endureció su mirada. Asintió y abrazó a Beatriz con fuerza. Muchas gracias, Beatriz. Eres la mejor. Susurró, acariciando la cabeza de Beatriz. Beatriz se retorcía en sus brazos, con un rubor inusual en las mejillas. Supongo que solo el Subaru de Betty puede tocarle el pelo. Emilia sonrió con suficiencia, y una sonrisa genuina finalmente regresó a su rostro mientras bajaba a Beatriz. Gracias, Beatriz. Esta es la segunda vez que me sacas de mis malos pensamientos. Beatriz simplemente se dio la vuelta, con un gesto de desdén. Supongo que solo lo hago porque Subaru querría que lo hiciera. Dicho esto, Beatriz se fue a su habitación. Mientras Beatriz se dirigía a su habitación, vio a Ram consolando a Ren, quien seguía sollozando en silencio. Ram la guió con dulzura hacia la habitación, con una voz tranquila y firme. Ren, deja de culparte. Nunca lo habrías imaginado, y Subaru siempre viene a tu habitación todas las noches y te cuenta cómo le fue en el día. Te ama con todo su corazón, así que ¿qué crees que pensará cuando te vea llorando y culpándote así? Su muerte no tendría sentido. Los sollozos de Ren se calmaron lentamente y empezó a calmarse. Me aseguraré de que Subaru se recupere con mi ayuda y luego, Ram le interrumpió antes de que pudiera continuar, con una pequeña sonrisa de complicidad en el rostro. Continuaron hacia su habitación. La puerta se cerró suavemente tras ellas. Beatriz finalmente entró en su habitación, con el peso de las revelaciones de la noche asentándose en su corazón. El camino a seguir para Subaru estaba claro, pero requeriría más que solo amor. Requeriría comprensión, paciencia y apoyo incondicional.
Les haré un trato si van y apoyan mi canal de YouTube y llegan a 32 suscriptores. Ahora tiene 28, subiré el próximo capítulo en 4 días y tendré tiempo. Notas. Me siento como Wally West con la vida cotidiana de fondo después de escribir este capítulo.